Oye, ¿alguna vez pensaste que la naturaleza podría causar un verdadero caos? Piensa en los últimos 30 años. Ha sido una verdadera prueba de resistencia, literalmente lanzándonos a la batalla con los elementos. En este vídeo, te mostraré cómo el mundo se adapta o pierde, y qué resulta de ello, sobre la competencia con la naturaleza. Siente por ti mismo quién es realmente el jefe aquí. Bueno, se pondrá caliente, lo prometo. El 28 de septiembre de 2018, la isla de Sulawesi en Indonesia fue golpeada por un terremoto de magnitud en la escala de Richter. Como resultado de este desastre natural, un tsunami golpeó la ciudad de Palu y varias localidades de los distritos de Donggala y Mamuju, ubicados en las provincias de Celebes Central y Celebes Occidental, con olas de entre 5 y 10 pies de altura. El número de muertos superó las 1.400 personas. La mayor parte de ellos se encontraba en Palu, donde en ese momento se celebraba un gran festival etnocultural que atrajo a mucha gente. El huracán, que azotó la isla de Dominica el 19 de septiembre de 2017, tuvo consecuencias devastadoras. Más del 90% de las edificaciones en la isla fueron dañadas o completamente destruidas. Además de Dominica, Guadalupe, Martinica y la isla de Santa Cruz sufrieron daños significativos, que forma parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. A la mañana siguiente, el 20 de septiembre, el fenómeno alcanzó Puerto Rico, causando inundaciones masivas y destrucción. Todo el territorio del país quedó sin suministro eléctrico. La comunicación fue interrumpida. Cerca de millones de residentes se quedaron sin electricidad. En 2018, las autoridades de Puerto Rico revisaron los datos sobre el número de fallecidos, aumentando la cifra a 2.975 personas. A finales de julio de 2013, en el lejano oriente de Rusia, las lluvias torrenciales provocaron un aumento repentino del nivel del agua en el río Amur, causando inundaciones extensas en la región. El caudal de agua en el Amur alcanzó millones de pies cúbicos por segundo, mientras que la norma es de más de 706.000 pies cúbicos por segundo. Regiones como el Oblast de Amur, el Oblast de Magadán y el Oblast Autónomo Judío se vieron afectadas por las inundaciones. Los territorios de Primoria y Jabarovsk, así como la República de Sajá, Yakutia, más de 3 millones de millas cuadradas de territorio quedaron bajo el agua. Más de miles de viviendas resultaron inundadas. Más de 135.000 personas se vieron afectadas. El daño total ascendió a más de $500 millones, lo que convirtió estas inundaciones en uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Rusia. El tifón Haiyan, desatado en noviembre de 2013, entró en la historia como uno de los ciclones tropicales más poderosos jamás registrados por los meteorólogos. La principal ola de impacto se centró en el territorio de Filipinas y los estados cercanos. Según estimaciones de la ONU, el número total de afectados superó los 11 millones de personas, la mayoría de las cuales residían en Filipinas. Miles de personas perdieron sus hogares y 530.000 tuvieron que ser evacuadas. En Vietnam, la evacuación afectó a más de 600.000 ciudadanos. El tifón destruyó aproximadamente 585.000 viviendas y causó daños graves a otras 588.000 edificaciones. Un terremoto de magnitud entre 9 y 9,1, ocurrido cerca de la isla de Hanshu en Japón, provocó un poderoso tsunami que causó daños significativos en las regiones del norte del archipiélago japonés. El número total de fallecidos a causa del desastre fue de 19,747 personas. Además, 2,556 personas quedaron desaparecidas en 6 prefecturas. Resultaron heridas 242 personas en 20 prefecturas. Después de la tragedia, miles de sobrevivientes quedaron aislados del mundo exterior. Sin embargo, las operaciones de rescate permitieron salvar a más de 25,000 personas. El daño económico del terremoto ocurrido el 11 de marzo de 2011 se estima entre 198 y 309 mil millones de dólares estadounidenses.
A pesar de que durante la erupción volcánica de 2010 no hubo víctimas mortales, este evento tuvo un impacto significativo en la economía mundial, especialmente en Europa. Enormes nubes de ceniza volcánica, expulsadas a la atmósfera, prácticamente detuvieron el tráfico aéreo en los países de Europa. Este cataclismo natural afectó significativamente la vida de millones de personas tanto en la Unión Europea como en América del Norte. Miles de vuelos, incluidos los de pasajeros y de carga, fueron cancelados. Las aerolíneas perdían más de $200 millones diariamente. El 12 de enero de 2010, los habitantes de la isla de Haití se enfrentaron a una de las mayores catástrofes de su historia. Una serie de temblores, el principal de los cuales alcanzó una magnitud de 7 en la escala de Richter, hizo que una parte significativa del país se convirtiera en ruinas. Incluso el Palacio Presidencial, considerado una de las estructuras más sólidas del país, fue destruido. Los datos oficiales indican que como resultado del terremoto y sus consecuencias murieron más de 222.000 personas y 311.000 resultaron heridas de diversa gravedad. Millones de haitianos se quedaron sin hogar. Aunque una magnitud de 7 grados no se puede considerar rara para eventos sismológicos, la magnitud de la destrucción en Haití fue tan significativa debido a la infraestructura extremadamente deteriorada y la baja calidad de construcción de la mayoría de los edificios. El 2 de mayo de 2008, el ciclón tropical Nargis azotó Myanmar, un país en el sudeste asiático, ubicado en el oeste de la península de Indochina. Consecuencias menos significativas también se sintieron en Sri Lanka, Bangladesh y Tailandia. La velocidad del viento alcanzó millas por hora. Según datos de la ONU, alrededor de 1,5 millones de personas resultaron gravemente afectadas por el impacto del desastre. 90.000 murieron y otras 56.000 están desaparecidas. La ciudad más grande del país, Yangon, fue la más afectada, y muchas localidades fueron literalmente borradas del mapa. La mayor parte del país se quedó sin electricidad. Las calles se llenaron de basura y escombros de árboles. Se interrumpieron las comunicaciones telefónicas. El acceso a Internet se detuvo. A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina azotó la costa sureste de los Estados Unidos, en la región del Golfo de México. La ciudad de Nueva Orleans y el estado de Luisiana recibieron el impacto principal. El agua que subió rompió los diques de protección que rodeaban la ciudad, lo que resultó en que alrededor del 80% del territorio urbano quedara inundado. Se destruyeron barrios enteros, se arruinó la infraestructura, la red de transporte y las comunicaciones. El huracán causó la muerte de 1.836 personas y más de 1 millón de personas se quedaron sin hogar. El daño económico de esta catástrofe se estima en $125.000 millones. En los siguientes 10 años, Nueva Orleans no pudo recuperarse completamente ni volver a la vida anterior. El 8 de octubre de 2005, ocurrió un terremoto con epicentro en la región de Cachemira, ubicada en Pakistán. La magnitud de los temblores fue de grados en la escala de Richter. El gobierno de Pakistán confirmó la muerte de 86.000 personas, aunque fuentes no oficiales indican que el número de víctimas podría aumentar hasta 100.000. En India, el número de fallecidos fue de 1.380 personas. Este terremoto fue el más potente en el sur de Asia en los últimos 100 años. Se destruyeron 32.000 edificios, dejando sin hogar a alrededor de 4 millones de personas. El daño financiero sufrido por Pakistán se estima en $12.000 millones. El 26 de diciembre de 2004 quedará en la memoria de la humanidad como el día en que una enorme ola golpeó las costas de muchos países en el Océano Índico. Todo comenzó con un fuerte terremoto de magnitud de grados, que ocurrió cerca de la isla de Sumatra. Esto provocó una ola gigante de más de 49 pies de altura, que se extendió por todo el océano, arrasando cientos de localidades y populares destinos turísticos costeros. El tsunami afectó las zonas costeras de países como Indonesia, India, Sri Lanka, Australia, Myanmar, Sudáfrica, Madagascar, Kenia, Maldivas, Seychelles,
Omán y otros estados situados a lo largo de las costas del Océano Índico. Los datos oficiales informan de más de 300.000 muertos en esta catástrofe. Además, muchos cuerpos nunca fueron encontrados. La ola los llevó mar adentro. Las consecuencias de esta catástrofe fueron colosales. En muchos lugares, la infraestructura nunca fue completamente restaurada. Después del tsunami de 2004. En el verano de 2003, Europa fue golpeada por una ola de calor anómala que duró de julio a agosto. La causa del aumento de las temperaturas fue la combinación de aire continental caliente y vientos del sur, lo que llevó a una disminución del efecto refrescante del Océano Atlántico sobre el clima de Europa Occidental. Las pérdidas totales entre la población superaron las 70.000 personas. En Italia se registraron alrededor de 20.000 muertes. En Francia, de 14,800 a 19.000. En España, casi 13.000. En Alemania, alrededor de 1.000. En los Países Bajos, alrededor de 1.000 personas. También se registraron víctimas en otros países, aunque en cantidades mucho menores. En las regiones afectadas por el calor anómalo, se observó una disminución del 10% en el volumen promedio de la cosecha agrícola, así como una reducción del 0,5% en el Producto Interno Bruto. El 26 de enero de 2001, en el estado indio de Gujarat, ubicado en el suroeste del país, ocurrió un terremoto de magnitud 7 de 7 décimas. Puntos. Las mayores destrucciones ocurrieron en las ciudades de Bhuj y Ahmedabad. El terremoto cobró la vida de más de 20.000 personas, de las cuales 15.000 eran residentes de la ciudad de Amigo. Además, 167.000 personas resultaron con diversas lesiones. Además, se destruyeron 339.000 edificios y se dañaron alrededor de 783.000 construcciones. Los daños también afectaron a la mayoría de los puentes y carreteras en estas áreas. El daño total del terremoto ascendió a 1.300 millones de dólares estadounidenses. Las consecuencias del terremoto también se sintieron en la parte sur del vecino Pakistán, donde murieron 18 personas y alrededor de 100 resultaron heridas. El 17 de agosto de 1999, ocurrió un terremoto cerca de la ciudad turca de Izmit, ubicada a 56 millas al sur de Estambul. Su magnitud fue de grados en la escala de Richter. Como resultado del terremoto en el mar de Mármara, se formó un tsunami con olas de hasta 10 pies de altura. Según datos oficiales, el número de muertos fue de 17,217 y los heridos, 43. 959. Alrededor de 600.000 personas quedaron sin hogar. En la ciudad, las líneas de transmisión eléctrica y de comunicación, así como los sistemas de abastecimiento de agua, resultaron gravemente dañados. Las estimaciones iniciales de los daños superaban los 25.000 millones de dólares, pero más tarde esta cifra aumentó en otros 5 a 7.000 millones. En 1998, en la cuenca atlántica ocurrió uno de los ciclones tropicales más poderosos. El huracán Mitch, cuya velocidad del viento alcanzó las 177 millas por hora, debido a su lento desplazamiento. Del 29 de octubre al 3 de noviembre, el huracán trajo una cantidad récord de precipitaciones a Honduras, Guatemala y Nicaragua. Según datos no oficiales, en algunos lugares cayeron hasta 75 pulgadas de lluvia. A finales de 1998, se confirmó que al menos 11,374 personas murieron y más de 11.000 se consideran desaparecidas. El número real de víctimas probablemente nunca se conocerá. Además, alrededor de 2.700.000 personas quedaron sin hogar. El daño total causado por el fenómeno se estima en aproximadamente 6.000 millones de dólares a precios de 1998. El calentamiento global, la contaminación ambiental y la industria desarrollada están llevando al desequilibrio de los ecosistemas del planeta. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se desplazan, causando fuertes oscilaciones en la superficie terrestre. La magnitud de los terremotos se mide en la escala de Richter de 1 a 10 puntos.
Erupción de volcanes. Ocurre cuando el magma ardiente asciende desde las profundidades de la Tierra y estalla a través de la cima del volcán. Junto con la lava, se lanza al aire ceniza volcánica, que representa un peligro para la salud de las personas y los animales. Un tsunami es una serie de enormes olas oceánicas, que generalmente se producen como resultado de terremotos submarinos. Estas olas se precipitan repentinamente hacia la costa, causando numerosas víctimas. La altura de las olas puede alcanzar pies. Las inundaciones son desastres naturales que ocurren cuando el nivel del agua en ríos y mares aumenta bruscamente. Las inundaciones repentinas pueden arrasar asentamientos enteros. Un verano caluroso y seco a menudo va acompañado de incendios forestales a gran escala y severas sequías. Los incendios forestales son especialmente peligrosos con vientos fuertes, ya que se propagan rápidamente. La sequía conduce al hambre porque el suelo se seca y es imposible cultivar plantas y vegetales. Los tornados son vórtices poderosos capaces de destruir edificios, levantar en el aire a personas, animales y objetos pesados. Los tornados y huracanes son comunes en América y el Océano Atlántico. Los deslizamientos de tierra ocurren cuando el suelo y las rocas en las laderas se vuelven sueltas y saturadas de humedad, comenzando a deslizarse desde colinas y montañas. Las catástrofes naturales causan enormes sufrimientos a muchos países y pueblos. Se llevan muchas vidas humanas. Miles de personas se quedan sin techo, sin medios de subsistencia, necesitando apoyo médico y psicológico. Y yo, amigos, tengo una propuesta interesante para vosotros. Tenéis una oportunidad única de formar parte de nuestro equipo. Si tenéis habilidades de edición de vídeo, podéis narrar vídeos en ruso, inglés y otros idiomas. O escribir guiones interesantes. Estaremos encantados de trabajar con vosotros. Escribí a nuestro bot de Telegram. El enlace está en la descripción. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.